Buenas tardes. En el día de hoy, mi grupo y yo le vamos a hablar sobre hipótesis de muestras, hipótesis de dos muestras. Mi grupo está conformado por Maylon Mendoza, Lice Pérez y mi persona Carla Moscote. Prueba de hipótesis de dos muestras para muestras independientes. Las muestras independientes son muestras que se seleccionan de forma aleatoria para que sus observaciones no dependan de los valores de otras observaciones. Muchos análisis estadísticos se basan en el supuesto de que las muestras son independientes. Otras se diseñan para evaluar muestras que son independientes. Se utilizan las siguientes fórmulas: la fórmula de la varianza de la distribución de las diferencias entre medias. Y está la prueba, también está la fórmula para prueba de dos medidas de muestras conocidas. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, dice prueba de proporciones de dos muestras. La distribución asociada a la variable aleatoria que une cada muestra con su proporción se llama distribución muestral de proporciones. Como generalmente las proporciones de la población son desconocidas, la aproximamos para las de las muestras. El objeto de una prueba de dos muestras es determinar si una de las dos muestras, es determinar si las dos muestras independientes fueron tomadas de dos poblaciones, las cuales presentan la misma proporción de elementos con determinada característica. La fórmula para estas proporciones es la siguiente. Prueba de proporciones de dos muestras es la que encontramos aquí en la parte de arriba, que es Z igual a P1 menos P2 raíz cuadrada de PC multiplicado 1 menos PC más 1 más PC menos 1 multiplicado por PC sobre 1 sobre N1 y N2. Y la proporción conjunta, que es la que está aquí abajo, que es PC igual a X sub 1 más X sub 2 dividido entre N sub 1 más N sub 2. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Maylot Mendoza y estaré hablando sobre las comparaciones de medidas poblacionales con desviaciones estándares desconocidas. La prueba que compara dos medidas poblacionales independientes con desviación típica, poblacionales desconocidas y posiblemente desiguales en una prueba test de Aspin-Well. Esta prueba se usa cuando se comparan las medidas de dos grupos. Es poco probable que las desviaciones estándar de cada grupo sea idéntica. Esto hace que sea una buena idea usar siempre la prueba test Wells, de modo que no tenga que hacer suposiciones sobre las varianzas iguales. La siguiente diapositiva. Desviaciones estándares poblacionales iguales. Se describe otro método para comparar las medidas muestrales de dos poblaciones independientes y determinar si las poblaciones muestradas puedan tener de forma razonable la misma medida. Dicho método no requiere que se conozcan las desviaciones estándares de las poblaciones. Esto proporciona más flexibilidad cuando se investiga la diferencia entre las medidas de las muestras. Las poblaciones muestradas tienen desviaciones estándares iguales pero desconocidas debido a esta suposición. Las desviaciones estándares de las muestras se combinan o agrupan. También se utiliza la distribución T como el estadístico de prueba. La fórmula siguiente se emplea para las desviaciones estándares de las muestras. Observe que participan dos factores: el número de observaciones en cada muestra y las propias desviaciones estándares de las muestras. Varianza conjunta y prueba de medidas de dos muestras desconocidas. Estas son las fórmulas. El número de grado de libertad de la prueba.
es el número total de elementos muestrados menos el número total de muestras. Como hay dos muestras, hay N1 más N2 menos 2 grados de libertad. En resumen, la prueba respeta tres requisitos o suposiciones. Las poblaciones muestradas siguen la distribución normal, las poblaciones muestradas son independientes y las desviaciones estándares de las dos poblaciones son iguales. Te dejo con mi siguiente compañera. Bueno, yo les hablaré, mi nombre es Lizeth del Carmen Pérez Quintero y yo les hablaré sobre las medias poblacionales con desviaciones estándares desiguales. Estas, si no es razonable suponer que las desviaciones estándares poblacionales son iguales y se emplean con un dato estadístico muy similar a la de las desviaciones estándares de las muestras, S1 y S2. Estas se emplean en lugar de las desviaciones estándares de las poblaciones respectivas. Además, los grados de libertad se ajustan hacia abajo mediante una fórmula de aproximación compleja y el efecto es reducir el número de grados de libertad de la prueba, lo cual requiere un valor del dato estadístico de prueba para rechazar la hipótesis o que la hipótesis sea nula. La fórmula estadística de la varianza conjunta es la que vemos en la pantalla. Ahora, para explicar esa, S sobre 1 sobre S 2 sobre 1 es la varianza, es la varianza o desviación estándar elevada al cuadrado de la primera muestra. Y S 2 sobre 2 es la varianza de la segunda muestra. El valor de T se calcula a partir de la ecuación siguiente, que es la que vemos a continuación, que son pruebas de media de dos muestras desconocidas, donde donde media, la primera media es la primera muestra y X2 es la media de la segunda muestra. N1 es el número de observaciones de la primera muestra y N2 es el número de observaciones de la segunda muestra. S2 sobre P es la estimación conjunta de la varianza de la población. Prueba de hipótesis de dos muestras. Muestras dependientes. Un test de hipótesis para dos muestras es similar en muchos aspectos al test para una muestra. Se especifica una hipótesis nula en la mayoría de los casos. Se propone que las medias de las dos poblaciones son iguales y se establece la hipótesis alternativa, sea uni o sea bilateral. Se especifica un nivel de significación A. Aquí, como podemos ver, se encuentra la prueba T apareada. Cuando hablamos de pruebas de hipótesis de dos muestras, el símbolo al cual se utiliza mayormente es la T, la letra T. Entonces, la fórmula nos dice que T es igual a D sobre raíz cuadrada de SD sobre raíz cuadrada de N. Siguiente diapositiva, por favor. La comparación de muestras dependientes e independientes. Las muestras dependientes son mediciones pareadas de un conjunto de elementos y las muestras independientes son mediciones realizadas en dos conjuntos de elementos distintos. Si los valores de una muestra no relevan información sobre los valores de la otra muestra, entonces las muestras son independientes. Pueden ser tanto independientes como dependientes, y si no son ni dependientes ni independientes, la prueba vendrá siendo nula. Un ejemplo de las muestras, las fórmulas tanto de las muestras dependientes como las independientes son las siguientes. Entre las muestras dependientes también se conocen como las muestras pareadas. La muestra que más, la muestra, en la muestra independiente, la fórmula que más se utiliza es T igual a media, la primera media menos la segunda media sobre raíz cuadrada de S a la 2 por 1
sobre n a la 1 más 1 sobre n a la 2. Y en las muestras pareadas, que es la muestra dependiente, es t igual a d sobre raíz cuadrada de s sobre 2 a la p, 2p sobre n. Muchas gracias.